Todos los viernes, Eduardo Navarrete, buenas noches. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Hola Kim, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, primero que nada me gustaría hacerte la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Calor o frío? Calor. ¿Por? Más cómodo. Más cómodo el calor. Sí, cuéntanos por qué. Mira, sucede algo. O sea, precisamente la idea es hablar acerca del calor. De entrada, me gustaría decirte o me gustaría darte la noticia de que el calor reduce de manera importante tus capacidades cognitivas. Ok. Antes se veneraba al sol, y aquí tenemos como ejemplo, por ejemplo, a Apolo, a Ra, a Horus, a Hiperión, a Vishnu, a Tonatiuh, desde luego a Huitzilopochtli. Ahora lo maldecimos, al grado incluso de que basta aprender lo que sea para considerarnos prácticamente aniquilados. Después de hacer varios estudios, diferentes agencias, universidades, incluso hasta estudios, o bueno, empresas que se dedican al estudio del fenómeno climático, han llegado a la conclusión de que temperaturas pico, en particular en el calor, noquean al cuerpo humano. Esto es, el cuerpo no está diseñado para los calores que empezamos a vivir. Por ejemplo, hay un autor muy interesante, Jorge Cedeño y Augusta Williams, que es su mano derecha, del Fondo de Cambio Climático de Harvard. Ellos lo que dicen es que se desaceleran las áreas cognitivas y las áreas matemáticas del cerebro cuando la temperatura toca los 32 grados centígrados. Ese es el límite, 32. Diríamos, para empezar a notar el desgaste celular en el cerebro. ¿Qué vas a notar? Un letargo generalizado, confusión mental, que me encanta este término, pues confusión mental, mayor margen de error en lo que sea que hagas y por lo menos un 10% de rendimiento menos, igual en prácticamente cualquier actividad cognitiva, cerebral a la que te veas expuesto. Por lo mismo ellos dicen que tocar los 40 grados centígrados o en el momento en el que toca la temperatura 40 grados centígrados, el cerebro deja de trabajar correctamente, así, Wow. de manera definitiva. Por supuesto, hay elementos de termorregulación que aspiran y por supuesto buscan esta homeostasis, pero en cualquiera de los sentidos, por ejemplo, la sudoración, cualquier tipo de fenómeno termorregulatorio, no es suficiente y va a haber daño celular, inhibición de procesos metabólicos, aumento de toxinas en las células, reacciones incluso autoinmunes, esto es, el cuerpo se golpea a sí mismo, y un alto flujo, o más bien una alteración en el flujo sanguíneo en el cerebro. Con todo esto, la pregunta sería si le sigues yendo al calor, porque estos investigadores dicen, no es lo mismo los picos en frío y en calor. Por ejemplo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste, por decir algo, Cancún? 2 semanas, 3 semanas. Ok, 2 semanas o 3 semanas. Justamente los que están visitando playas mexicanas se dan cuenta que el calor llega a ser incluso hasta abrumador, que ya no necesariamente lo disfrutan. No sé si fue tu caso. Sí, pero estamos hablando ya de calor extremo. Digamos que entre cuestiones normales sigo prefiriendo lo más templado el frío. Desde luego, desde luego. Mi único punto aquí es que si esto nos asusta, o sea, todos estos eventos en el cerebro y todas las reacciones físicas a las que nos vemos expuestos a partir del calor nos asustan, no veo por qué no nos asuste el franco deterioro en el que se encuentra el planeta. Algunos datos rápidos. Sonora tocó los 52 grados centígrados Wow. el 24 de septiembre de 2001. Hidalgo llegó a 50 grados centígrados el 26 de abril del 17. San Luis Potosí, 48 grados centígrados el 26 de abril del 17, con una sensación térmica de 62 grados centígrados. Wow. La Ciudad de México tocó los 33.9 grados centígrados el 9 de mayo del 98. O sea, nos pasamos por mucho de estos elementos en los que notamos deterioro celular en el cerebro. Algo muy interesante, cuando tú buscas en Google qué habría que hacer o qué hacer para combatir el calor, lo único que te sale en la primera página de resultados simplemente son elementos individuales, no colectivos al respecto de qué hacer. Por ejemplo, tips de hidratación, de cremas, etcétera. Creo que necesitamos voltear a ver 2 elementos cruciales, que es reemplazar combustibles fósiles y, por supuesto, proteger y regenerar los bosques. Son acciones individuales que buscan, desde luego, fenómenos colectivos. De otra manera, va a ser mucho calor, lo vamos a experimentar en carne propia y difícilmente evitaremos daño, ya no solo celular, ya no solo, incluso hasta en cuerpo calloso,
del cerebro, por supuesto va a ser un daño colectivo generalizado del cual difícilmente nos zafaremos. Eduardo Navarrete, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra. Gracias. A ti.